Muy buenas noches. Es un gusto poder conversar el día de hoy con el consejero presidente Mario Velázquez, con la consejera Gabriela Williams y con el consejero Bernardo Valle sobre el proceso electoral en la Ciudad de México. Yo les agradezco que estén ustedes aquí, que estén con nosotros en este proyecto de Voto Informado, este programa de Voto Informado, en el que el objetivo es que nuestra audiencia pueda conocer lo que ofrecen candidatos, lo que se hace en el proceso electoral, todo lo que tenga que ver con un voto informado. Así es que les agradezco una vez más. Y empecemos. A ver, platiquemos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mario. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por esta invitación. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, una institución que nace hace ya casi 20 años, en el 99, con una importante actividad, no solamente en los temas de las elecciones, sino en presupuestos participativos y muchos de los instrumentos de participación ciudadana que en la Ciudad de México han tenido y cobrado carta de naturalización. ¿Ustedes organizan lo del presupuesto participativo? Justamente nosotros tenemos estas actividades adicionales a lo que son las elecciones, y un tema más que es el del fomento a la democracia, donde allá abordaremos esa parte de lo que es la construcción de ciudadanía y temas vinculados a la cultura cívica. Pero en términos del surgimiento de esta institución, tiene características muy importantes, porque cuando nace el Instituto Electoral del Distrito Federal, entonces, surge con un servicio profesional electoral. Desde su origen se crea este servicio civil de carrera, que hoy ha permitido no solamente la profesionalización de quienes participan en los procesos electorales, sino la garantía de que quienes están ahí particularmente atienden a los principios rectores del proceso electoral. Una institución que a lo largo de sus 20 años ha generado diversas, no solamente actividades y procesos relacionados con proceso electoral, sino incluso materiales que han sido de alguna manera innovadores, tales como la plantilla Braille, la lupa Fresnel, hay una, le llamamos nosotros el sello X para las personas que no tienen falanges o tienen algún problema, el diseño de materiales como lo son las bases portaurnas que permiten tanto a las personas con silla de ruedas o que tengan algún problema para la movilidad estar a una altura que permita todo ¿Eso es desde cuándo? Toda esta cuestión de discapacidad, que es muy importante, la verdad. Sin duda, en la Ciudad de México tenemos ya por lo menos las últimas 3 elecciones que se han llevado a cabo, ya hemos utilizado este tipo de materiales, se han venido desarrollando a lo largo del tiempo, y además de los materiales y todo este diseño que se ha instrumentado, en el año 2016 el Instituto Electoral tomó una determinación que me parece que es fundamental para generar la confianza en la ciudadanía. Nosotros, los procesos electorales, buscamos que fueran auditados para alcanzar un ISO electoral que está a cargo de la Organización de Estados Americanos. 2016 nos sometimos a las auditorías y alcanzamos la certificación. Un ISO 9001-2008 y el ISO electoral, reitero, que tiene bajo su responsabilidad la OEA, y que debo decirte, Fernando, en nuestro país somos el primer instituto electoral que alcanza esta certificación y somos el primer instituto subnacional, me refiero a un órgano local, que tiene esta certificación en el mundo. Esta idea de la certificación se tuvo como fundamento el generar a la ciudadanía la confianza de que en esta institución los procesos electorales cuentan con los estándares internacionales, y en razón de ello desde 2016 lo alcanzamos, 2017 tuvimos la recertificación y 2018 estaremos siendo auditados nuevamente el día de la jornada electoral para mantener esta certificación. Estos elementos que de alguna manera son fundamentales en la institución se suman a otros más donde la institución desde luego ha preparado particularmente todos los instrumentos para que la ciudadanía el día 1 de julio vaya a votar en plena libertad y desde luego con una lógica del voto informado, algo que desde luego compartimos con ustedes en la UNAM, particularmente en cuanto a la difusión, no solamente de las propuestas de los candidatos, candidatas, sino de igual manera de sus trayectorias
y algunos otros elementos que pueden permitir a la ciudadanía en términos generales conocer a sus candidatos, conocer sus propuestas y de esa manera poder llegar al voto. La organización de debates, históricamente en la ciudad un número importantísimo de ellos, ya Gaby seguramente nos hablará de los mismos, pero es la primera vez que en esta ciudad tenemos debates en todos y cada uno de los cargos que están en contienda. Muy bien. Y bueno, ¿y cuáles son los cargos que tienen en contienda? A ver, tenemos el primer cargo en contienda, jefatura de gobierno. Posteriormente están las diputaciones y luego alcaldías. Estos en una totalidad de cargos para elegir el día de la jornada electoral se suman a los puestos de elección a nivel federal, que son Presidencia de la República, senadurías y diputaciones. ¿Y cuántos tienen en cuanto a candidatos, por ejemplo, a nivel local? Diputaciones, alcaldías y jefe de gobierno. Tenemos un total de 643 diputados en total de candidatos en los cuales también estamos nosotros privilegiando el voto informado y donde estas personas nos puedan hacer llegar, tanto candidatas como candidatos, toda la información a los portales de voto informado, también para que vayan a debatir y compartan toda esta información con la ciudadanía a fin de tener este voto informado. Nosotros en el Instituto Electoral de la Ciudad de México hemos hecho otras estrategias también de la mano en las cuales estamos muy pendientes de la jornada electoral y para lo cual hacemos sinergia con otras instituciones de gobierno. Muy bien. Bernardo, ¿y cuántas gentes tienen, participan con ustedes, digamos, gente que está trabajando del servicio de carrera? Mira, es todo un grupo de personas muy amplio. Tenemos, como decía Mario, gente del servicio profesional electoral, gente que entró a través de un concurso y que es evaluada año con año para acreditar pues, su habilidad y sus conocimientos en la materia. De igual manera, hemos realizado una contratación muy importante de personal eventual. Quiero decirte que por primera vez está contratando todo el personal a través de concursos. Es decir, ya no se contrata al personal recomendado, sino que en todos los casos son concursos. No solamente en el servicio de carrera, sino también en los eventuales. Todo el personal. Y quiero comentarte de lo que hace un momento comentaba la consejera Williams, que este proceso es histórico porque nunca antes han estado participando tantos candidatos como en este proceso. Sabes tú que desaparecen las jefaturas delegacionales y se crean las alcaldías, que ya no son órganos unipersonales, sino son órganos colegiados, donde participará un alcalde y 10 concejales, lo que le hace una elección sumamente compleja en su organización. Sí, me imagino. Bueno, y una cosa que es importante, por eso enfatizaba este asunto de cuántos son y cómo son contratados es muy importante, porque quizá algo que cambió mucho en la historia de esta profesionalización, de este desarrollo de los órganos que organizan, las elecciones, es precisamente esto, la profesionalización de estos órganos. Esto genera autonomía y eso es importante que la gente lo sepa. O sea, hay reglas de contratación vía concursos, hay reglas de escalafón. Así es. Y hay reglas, digamos, en cuanto por qué pueden salir del servicio, por qué pueden quedarse en el servicio. O sea, no es una decisión personal, no es mi equipo que llego y los pongo y los nombro, sino que es algo que les da autonomía. Y mi experiencia, debo decirlo, es que la gente que yo he conocido, tenemos mucha gente de la facultad y de la UNAM que se han sumado, tanto a nivel federal como local. Encuentro muchos jóvenes que hay por aquí, que vienen acompañándote, que son egresados, por ejemplo, de la facultad. Y lo que es interesante de eso es que ellos hacen su carrera, ¿no? Trabajan en estos órganos, independientemente de los cambios en los niveles directivos, ¿no? Y eso pues da mucha autonomía en el proceso, ¿no? Son gente que lo organiza, que sabe organizarlo, que va aprendiendo, que se va desarrollando y que al final de cuentas son los que ayudan a que se haga el proceso, porque otra cosa que es importante
es que el proceso se hace por los ciudadanos, ¿no? Sin duda, y creo que con independencia del número de personas que como servidores públicos nos encontramos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, un número sin duda mayor. Más de 130,000 ciudadanas y ciudadanos son los que se requieren para lograr la instalación de las más de 13,000 casillas que instalaremos en la Ciudad de México, una tarea que compartimos con el órgano nacional, dado en la reforma de 2014. Ahí, el día de la jornada, en los momentos más importantes de la elección, que es en la recepción de la votación, en el escrutinio y cómputo, que es la clasificación y el cómputo de casilla, quienes tienen el carácter de autoridad son nuestras vecinas, nuestros vecinos que están en la mesa directiva de casilla y que han sido seleccionados de manera aleatoria a través del sorteo del mes y después del apellido, de la letra del apellido. ¿Cómo es el proceso para hacer esa selección? Bueno, en principio se sortea de los 12 meses del año, el que se toma en una urna, se toma el mes, de ese mes después se sortea la letra del apellido paterno y a partir de eso los meses que corresponden a quienes nacieron en ese momento les corresponderá ser invitados para formar parte de las mesas directivas de casilla. En Ciudad de México están hoy día todavía dándose la capacitación a todas estas ciudadanas y ciudadanos invitados a formar parte de la autoridad electoral el día de la jornada y son ellos quienes tienen en sus manos particularmente la elección. Antes del día de la jornada, nosotros desde las instituciones electorales estamos preparando todos los instrumentos, le hace boletas, elementos materiales y demás, para que el día de la jornada estas ciudadanas y ciudadanos lleguen, instalen la casilla, empiecen a recibir la votación y después de las 6 de la tarde, una vez cerrada la votación, empiece el escrutinio y cómputo, clasifican los votos, los cuentan frente a las representaciones de los 10 partidos, en el caso de la Ciudad de México, de los 9 partidos políticos en el caso de la elección federal, porque recuerden que ahora votamos en casilla única, donde nos entregarán las boletas. Y estos ciudadanos se agregan a otros más, Fernando, que también son muy importantes, quienes están en los consejos distritales. Ahorita me platicas, hacemos un corte, porque nos... Claro que sí, con mucho gusto. Hacemos un corte y volvemos. Bueno, regresamos. A ver, veamos por partes. ¿Cuántos son los cargos que van a ser objeto de elección el próximo 1 de julio? Julio, perdón. Van a ser 3 cargos a nivel local, va a ser jefatura de gobierno, alcaldías y diputaciones. En total son 846 cargos. Ok, que son jefe de gobierno. Así es. 66 cargos de diputados, sí. La mitad de mayoría y la mitad de representación proporcional. Después vienen las alcaldías. Ahí son un alcalde o alcaldesa y 10 integrantes de la concejalía, que serían en total, en este caso, 160 concejales, los que elegiremos en las 16 demarcaciones territoriales, junto con los 16 alcaldes o alcaldesas. Y eso suma 200. El total de cargos, 227 cargos, son los que estarán en disputa en la Ciudad de México. Recordemos que esto debe multiplicarse por el número de partidos políticos. En concreto, en la Ciudad de México tenemos coaliciones de 3 partidos, particularmente una coalición de 3 partidos, y traemos candidatura común en el caso de algunos cargos también. Ahora, habría que decir que, por ejemplo, algunas coaliciones no van unidos aquí en el Distrito Federal, ¿no? Justamente, nosotros, por ejemplo, a diferencia de la federal, recordemos que en la elección federal tenemos 2 coaliciones, 3 coaliciones en concreto. En la Ciudad de México solo tenemos una coalición y en una candidatura común van 3 partidos más. Pero hay una coalición que en lo federal está integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza. En la Ciudad de México van con candidatos independientes. Entonces,
Esto hace diferente de alguna manera la elección federal de la elección local y las formas en cómo habrá que votar el día 1 de julio. Lo cual puede generar algunas confusiones quizá, ¿o? Me parece que en principio hay reglas básicas que me parece que si tomamos una vez que nos entreguen las boletas, nos entregarán 6, por cierto, en la casilla única, debemos de tener, pues en particular, claro cuáles son los cargos federales. Será la de Presidente de la República, la de senadoras, senadores de la República y diputadas, diputados al Congreso de la Unión. Esos son los cargos federales. Y los locales, pues evidentemente ahí hay reglas diferentes. ¿Cómo se puede votar el día 1 de julio? En el caso de las coaliciones, el ciudadano y ciudadana puede tener la opción de votar por uno de los partidos que está en coalición, por 2 de los mismos o incluso los 3 que están en coalición. ¿Cómo pueden identificarlo los ciudadanos? En los 3 logotipos de los partidos políticos vendrá el mismo nombre. En el caso de la candidatura común ocurre lo mismo. Viene el nombre de los candidatos que están en candidatura común, de tal suerte que puede tener la opción de votar cruzando solo uno de los recuadros y con eso será un voto al candidato y al partido. Si el ciudadano determina cruzar 2 de los recuadros que corresponden a la coalición, ese voto se tendrá que dividir para efectos solo de la representación proporcional, del financiamiento y demás. Pero aunque haga 2 cruces en la boleta, solo cuenta un solo voto, el voto de la boleta. No se anula, porque en otras épocas que si se marcaba más que una opción, se anulaba la boleta. Se puede dar esa opción. Bernardo seguramente nos podrá comentar en ese sentido. Se puede dar la opción de anulidad de ese voto siempre y cuando, Bernardo. Sí, bueno, lo que quería comentar es que efectivamente anteriormente no se anulaba, se anulaba para el partido, pero contaba para el candidato. Ya a raíz de las reformas, ahora cuenta tanto para el partido como para el candidato, como lo explicaba perfectamente Mario, en el caso que algún ciudadano o ciudadana opte por llenar en la boleta más de 2 opciones con el mismo nombre, sí valdrá para el candidato, pero se dividirá, un voto será para un partido político y otro, o sea, valdrá la mitad, medios, así será, ¿no? Pero, bueno, y ¿cómo viene la boleta? O sea, por ejemplo, un candidato, ¿vienen en orden los partidos o sí, puedo yo encontrar que en primer lugar, por ejemplo, por antigüedad, como suele ocurrir? Justamente. Entonces viene por Acción Nacional y después viene el PRI y cosas por el estilo, que es por la antigüedad, ¿no? Justamente. El orden de la boleta está en razón del registro, de la antigüedad de su registro. El primero que aparecerá en la boleta siempre será el Partido de Acción Nacional. Como sabemos, el Partido de Acción Nacional tiene una coalición con el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano. Te acordarás, Fernando, que antaño cuando se coaligaban, se fusionaban sus logotipos y sacaban un solo logotipo y aparecía solo un recuadro en la boleta. Quien estaba coaligado de alguna manera, pues era un solo el recuadro que tenían. Ahora con el nuevo sistema electoral participan coaligados, pero aparecen en las boletas cada uno con su recuadro para los efectos de mantener el número de votos que tenga cada uno de ellos. Entonces, sí, efectivamente vas a encontrar el PAN en la parte superior izquierda y tal vez después el PRD lo encuentres en el siguiente renglón y Movimiento Ciudadano en otro espacio diferente. La característica de aquellos que van en coalición o en candidatura común es que el nombre del candidato aparecerá debajo de cada uno de los partidos políticos que los están postulando. Y recordemos que en la parte final vendrán los candidatos sin partido, candidatos sin partido y después un recuadro para el voto del candidato sin registro. Entonces, esa será la conformación de la boleta. Las opciones de voto son esas. Puedes votar, en el caso de coalición o candidatura común, por un... ¿Y no aparece la coalición? Como tal, no. Ya no es como en los viejos tiempos, reitero, donde se fusionaba el logotipo. Ahora cada uno aparece en sus respectivos espacios. Pero sí hay posibilidad de voto nulo. Si, por ejemplo, tú cruzas un cuadro de un partido político de la coalición y un partido político que no está coaligado, esa doble cruz en la boleta de candidatos distintos anula tu voto.
Es uno de los cuidados que tenemos que tener al momento de emitir el voto. En coalición o en candidatura común hay que cruzar, está la posibilidad de hacer más de una cruz, pero necesariamente tiene que ser por el mismo candidato. Ahora, una cosa es que eso lo tiene que saber el ciudadano al llegar, porque no se lo pueden decir la gente de la casilla, no se lo pueden explicar, o sí se lo pueden explicar. Sin duda, nosotros tendremos un periodo de campaña, de difusión de estas características del voto, porque efectivamente el ciudadano o la ciudadana debe saber cómo llegar, cómo emitir su sufragio. O sea, los funcionarios de casilla no pueden estar ahí orientando y diciendo... Sería una situación que no... Muy complicada. Muy compleja, justamente. Exactamente, entonces... Pero ya estamos trabajando con una serie de materiales, tanto video como trípticos y folletos, que los difundiremos de una manera masiva, a efecto de que las ciudadanas y ciudadanos el 1 de julio sepan exactamente cómo ejercer su derecho al voto. Eso es muy importante. Muy bien. Inclusive con la boleta se está previendo la utilización de la mascarilla braille, entonces las personas no videntes podrán utilizarla para poder ejercer su voto. Todos estos aditamentos de los cuales también Mario ya estaba platicando se van a utilizar el día de la jornada electoral para poder generar las condiciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer este voto, y sobre todo un voto en el sentido de que sea no solamente informado, sino también en la idea de que sea un voto el cual se pueda computar de manera adecuada. Y esto, por ejemplo, en el caso Braille, ¿cómo lo marca? O ¿cómo se contabiliza de parte de los que no saben o no leen? O ¿cómo está la boleta? La mascarilla Braille lo único que hace es que el ciudadano que tiene alguna debilidad visual localiza cuál es el partido por el cual emite su sufragio y tendrá que generar la cruz o cualquier marca que implique una afirmativa. Pero esos puntitos resaltados es una boleta, es visible como una... Es una plantilla que se pone sobre la boleta y vía braille, el alfabeto braille, la persona no vidente puede hacer uso de ese sentido para que pueda ejercer el voto. Ok, muy bien. Bueno, entonces, esos son, digamos, más o menos las características del voto, etcétera. Pero el que sea una casilla única, ¿qué significa esto? Esto es importante. Estamos acostumbrados, bien o mal, que había dos casillas. Muchas veces estaban en el mismo lugar, pero entonces uno llegaba y había una mesa y estaban, por decir una cosa, los de la Ciudad de México, y había otra mesa más allá con sus propias urnas y todo, que eran los de las elecciones federales, ¿no? Y ahora esto no va a ser así. Es una sola... ¿Sí? Es una sola casilla, le llamamos casilla única, donde solo habrá 6 funcionarios de casilla. Llegando a la urna, a la casilla nos entregarán 6 boletas, 3 para los cargos federales, 3 para los locales. Habrá también 6 urnas, las 3 que corresponden al ámbito federal y las 3 al ámbito local. Las boletas tienen colores que identificarán de manera directa y visual con la urna en la que debe depositarse. ¿Las urnas tampoco se van a separar? Las urnas están colocadas en espacios, dependiendo de los espacios, exactamente. O sea, lo que quiero decir es, antes había urnas que eran para la Ciudad de México y antes eran urnas, ¿no? Claro que estaban separados, también tenían color ya desde antes, claro, pero estaban separadas. Ahora, por ejemplo, yo voy, me dan mis boletas, yo marco, doblo y voy a la urna. Y voy a encontrar 6 urnas ordenadas así de frente. Justamente, va a haber 3 de lo federal, 3 de los cargos locales. Pero, digamos, en una mesa. De acuerdo al acomodo del propio espacio. Recordemos que los lugares donde se instalan las casillas son diversos, a veces son salones de clase que tienen amplitud y se puede hacer una línea de las 6 casillas. De otra manera, pues, se encontrarán en ángulo o algo que permita, desde luego, el tránsito de los votantes. Es muy importante que cuando emitamos nuestro sufragio, identifiquemos el color de la boleta con la correspondiente urna para que la logística del escrutinio y cómputo se haga con mayor facilidad, porque antaño, recordarán, el hecho de tener casilla federal y local implicaba en el extremo la escrutinio y cómputo de 3 cargos en lo federal y 3 en lo local, y lo hacían pues relativamente rápido. 10 de la noche ya había de alguna forma terminado su trabajo el funcionario de casilla. Ahora
esto se multiplica en el número y evidentemente llevará hacia tiempos distintos, lo que en términos de los resultados, tanto de los conteos rápidos como de algunos otros instrumentos como el PREP, estarán en horarios diferentes. Ahorita vamos a platicar sobre eso. Hacemos un corte, por favor. Bueno, volvemos. Entonces, veamos el proceso, ¿no? Yo llego, pongo mi voto, todos mis conciudadanos pusieron su voto ahí, todos mis vecinos, ¿no? Se cierra la casilla y entonces, ¿qué pasa? A ver, con mucho gusto, Fernando. Pues una vez que termina la votación, inicia el escrutinio y cómputo en cada una de las casillas. Como comentaba muy bien Mario, son 6 funcionarios los que participan, que son ciudadanos y que participan dentro de la casilla. Un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores. Pues se dividirán, el presidente, un secretario y un escrutador realizarán el escrutinio y cómputo de las actas de los votos federales, y un secretario y 2 escrutadores realizarán el escrutinio y cómputo de los votos locales. Todo esto es muy importante, se realiza en presencia de los representantes de los partidos políticos y de los candidatos sin partido que estén registrados. Incluso pueden estar también observadores. Entonces es muy importante que que sepa la gente que es un proceso sumamente cuidado, que se abren las urnas y se empieza a realizar el escrutinio y cómputo voto por voto en orden. En el caso federal se empieza por presidente y en el caso local por jefe de gobierno. Una vez que se finaliza el escrutinio y cómputo de estas elecciones, en el caso federal sigue senador y en nuestro caso diputado local. Y finalmente en el federal sigue el cómputo de diputado federal y en el último lugar, en el caso local, es el de alcaldías. Entonces se va realizando el escrutinio y cómputo de todos estos votos que se recibieron, se van asentando en un cuadernillo y una vez finalizado se asienta en las actas. Se levantan las actas donde se anotan todos los votos que recibieron cada uno de los candidatos. Estas actas se firman por tanto los funcionarios que participaran como los partidos políticos y se integran los expedientes en las cajas paquete. Y una vez finalizado esto, los resultados se fijan en unas sábanas al exterior de donde estuvo la casilla para que las ciudadanas y ciudadanos tengan constancia de cómo fue el resultado en su casilla. Pero hablemos de las actas, por ejemplo. Las actas, hay copias de las actas y a cada partido se le da una copia, ¿no? Así es. Tienen sus copias que todas deben ser iguales. De hecho, cuando hablamos de actas, estamos hablando de una sola acta que tiene con papel autocopiante un número de tantos adicionales. Es decir, se trata de un mazo de hojas en donde se llena la primera de ellas y después esta primera se desprende y se introduce en el paquete electoral que va a ser el elemento fundamental para el cómputo distrital. Las siguientes copias se empiezan a distribuir a los representantes de los partidos políticos y de las candidaturas sin partido y una de ellas se le denomina el acta PREP, que es el acta que de alguna manera sirve para alimentar el programa de resultados preliminares y que físicamente va por fuera del paquete electoral para que una vez que llegue y se entregue el paquete en el Consejo Distrital, se desprenda rápidamente y se haga el cálculo. Estamos hablando de la elección local, ¿no? De la elección local. En la elección local se va a hacer, o sea, se mete solo un acta se mete adentro en el paquete, el acta digamos. La original, digamos, el primer tanto de esa acta. Esa se mete en el paquete. Y hay otra acta que va por fuera del paquete. Que es el acta PREP. Las demás se entregan a cada una de las representaciones de los partidos políticos y candidatos sin partido. El paquete electoral, cuando está todavía en casilla, se agregan a ese, que es una caja materialmente hablando, se agregan los sobres con los votos, los votos que no se utilizaron y que fueron ya inutilizados. Todo eso es muy importante, todos los ¿no? materiales se meten a ese paquete, que es una caja, y esa caja se sella con unas cintas que para el caso de que se pretenda violentar, las cintas dejan una huella de que fueron de alguna manera retiradas. Se sella en presencia de todos los representantes de partidos políticos, de los propios funcionarios, de observadores electorales, y ese paquete
es el que va a trasladar a un funcionario de casilla. Y cuando hablamos de funcionario de casilla, estamos hablando de nuestras vecinas y vecinos que tienen esa denominación, no estamos hablando de servidores públicos, ni mucho menos. Y ellos son los que, pudiendo incluso ser acompañados por las representaciones de los partidos, trasladan el paquete del lugar donde se instaló la casilla a el lugar donde está el Consejo Distrital. En la Ciudad de México tenemos 33. Llega el paquete. Pero a ver, antes de esto, yo creo que algo muy importante, Gabriela, es que se contabilizan también los votos nulos, se hace todo un recuento, digamos, ¿no? Que debe de cuadrar. Entiendo, sí, ¿no? Eso es muy importante. De hecho, en las actas de escrutinio y cómputo, antes de llenarlas, como dijo bien Bernardo, tenemos el cuadernillo de operaciones. En el cuadernillo de operaciones se asienta lo que se encontró en los montoncitos, por decirlo así, del escrutinio y cómputo de selección. A ver, una duda. Sí. ¿No se cuenta primero lo que no se usó? No. Yo tenía la impresión. O sea, hay una especie como de, ¿qué será? Bueno, sí. Hay un talón que tiene las boletas, se ¿no? tiene que... Entonces, lo primero es que se cuenta lo que no se usó, ¿no? Sí, y se inutilizan. Y eso se asienta en el acta. Sí. Y después ya eso para que eso de que no le metieron más, exactamente. Eso es importante por eso. Sin duda. Deben de coincidir el número de boletas inutilizadas con el número de boletas de votos nulos y igualmente todos los votos que se están asentando en esta urna. Sin embargo, hay la posibilidad de que haya algunos votos en una urna diferente de la que corresponde. Por eso es la importancia de estos cuadernillos de operaciones en los cuales nos van a poder dar el número total de votos y lo cual se traslada ahora sí a las actas de escrutinio y cómputo. Los PREPs... Se pueden tomar las boletas, se equivocaron y pasarlas... se van a poner en unos sobres aparte para que se vayan finalizando conforme vaya el escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones. Por eso es importante recalcar que va a ser un poco más tardado que en otras ocasiones. Anteriormente podíamos ver que ya teníamos conteos rápidos o a lo mejor PREPs en alguna hora estimada. ¿Pero ustedes van a tener conteo rápido? Nosotros vamos a tener conteo rápido de alcaldías. No, perfecto. Nosotros vamos a tener conteo rápido de alcaldías y es la última elección que se va a computar. Por tanto, nosotros estaríamos esperando los resultados de presidencia, después jefatura de gobierno, posteriormente senadurías, después diputaciones locales, diputaciones federales y hasta el último alcaldías. Y ahí es cuando va a entrar el conteo rápido de la elección en el Instituto Electoral. Para jefe de gobierno no va a haber Ese va a hacerlo el Instituto Nacional Electoral. Y también para jefes de gobierno. Conteos rápidos lo va a hacer el Instituto Nacional Electoral. ¿Incluido jefe de gobierno o...? Jefe de gobierno y presidente de la República, eso va a ser a cargo del Instituto Nacional Electoral y nosotros, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, daremos el de alcaldías, que es el conteo rápido. ¿Y qué es el conteo rápido? Es una muestra aleatoria de todas las... Es muy importante eso. Sí, exactamente. Porque las empresas, quiero aclarar, muchas empresas, incluso de televisión o de medios o incluso empresas encuestadoras, hacen sus famosas encuestas de salida. Así es. Y empiezan a dar resultados cuando se cierra la votación, ¿no? Y mucha gente no sabe qué es exactamente eso y a veces se confunde con el conteo rápido. Sí, perdón. No, claro que sí. Y el conteo rápido es eso, es la muestra aleatoria de algunas casillas en las cuales nos pueden determinar la tendencia de los resultados. Esto es tendencia y es importante que la ciudadanía que nos está viendo sepa que no son los resultados finales, todavía vamos a pasar por otra etapa que es la del PREP que ya estaba comentando Mario y finalmente ya tendría que ser el cómputo. Estos tres etapas se van a diferenciar por cuanto hace al tiempo en el cual nosotros vamos a estar dando a conocer los mismos. En el conteo rápido estamos estimando como a las 2 de la mañana más o menos de las alcaldías. El PREP será más o menos como a las 8 o 9 de la mañana del día siguiente de la elección y el cómputo final, nosotros vamos a empezar a hacer el cómputo el día de la elección. Exactamente. Son los únicos, ¿no? Somos los únicos. Porque es muy importante aclarar que en general en México e históricamente las elecciones se hacen los domingos y el conteo se hace los miércoles, ¿no? El conteo oficial. El conteo oficial. Y de hecho nosotros... Y ustedes el conteo oficial lo empiezan
en el mismo día domingo, cuando llegue el paquete al Consejo Distrital. E inclusive nosotros ya traemos un mecanismo de radiofrecuencia para poder ver si las actas de nuestra elección están en los paquetes federales, y de esa manera nosotros vamos a poder saber si alguna acta está en el ámbito. Exactamente. Y a las 3 de la tarde del día lunes van a poder hacer el intercambio de estas actas a nivel federal con el nivel local, en presencia de representantes de los partidos políticos, para que sea con total transparencia. ¿Eso ha pasado alguna vez? Primera vez. No, me refiero a lo de sí me queda claro que este registro electrónico, supongo el acta tendrá alguna cosa, ¿no? Así como los taxes esos para pasar por debajo para que le cobran a uno. Supongo que debe ser algo parecido. Pero no, me refiero, ¿ha pasado que un acta a nivel local esté en un paquete federal? Bueno, en 2015 que se inauguró el tema de la casilla única, tuvimos elección concurrente en 2015 de jefes delegacionales, diputados a la Asamblea Legislativa, con la elección de diputados federales. Y en la Ciudad de México sí tuvimos algunos equívocos en la integración de los paquetes, y el acta de la elección local se incorporó a los paquetes federales. Eso es muy importante. Y a raíz justamente de una evaluación que hacemos de manera conjunta con el INE sobre las circunstancias y las áreas de mejora que había para la casilla única, establecimos un mecanismo que permita primero identificar, sin abrir, sin tocar el paquete, identificar si hay alguna de nuestras actas en sus paquetes electorales. Si esto llegara a ocurrir, con la radiofrecuencia lo identificaríamos, y ellos, con todas las formalidades que se requiere, abrirían el paquete que ya estaría identificado para efecto de extraer el acta y entregarla al Consejo Distrital que corresponda para su cómputo, y con eso dar los resultados definitivos. Ahora, entonces, ustedes prácticamente, ¿qué podríamos decir? El mismo lunes tienen resultados oficiales. Pues en términos de la circunstancia que se dé ya del cómputo en el distrito, es posible que sí, ya en la mañana del día lunes 2 de julio haya algunos distritos que hayan ya cerrado su cómputo final y conozcamos su resultado definitivo. Si hay allí algún paquete que haya que hacer alguna apertura del mismo, un recuento, pues esto se va extendiendo, y me parece ahí muy importante señalar y comentarte, Fernando, que nosotros hemos dispuesto que todas las sesiones de cómputo distrital sean transmitidas a través de Internet. Es decir, el ciudadano o la ciudadana puede abrir en su computadora el video, más que el video, la transmisión en vivo de la sesión de cómputo distrital, para que vea en qué términos y cómo se está realizando esto, para efecto de la transparencia. Hacemos un corte y ahorita volvemos. Gracias. Bueno, volvemos. Entonces, estábamos viendo esto del conteo, se va a videograbar, la gente va a saber exactamente pues cómo están contando. ¿Esto cómo se hace? Se canta el acta, ¿no? Sí, llega el paquete que lleva el funcionario de casilla, lo reciben, lo revisan materialmente en ese consejo distrital. Si trae alguna muestra de alteración, ese paquete se reserva. Si no la trae, pasa directamente al cómputo, se abre, se extrae el acta y empieza lo que se denomina el cantado de actas. Es decir, se dan los resultados que obtuvo cada una de las candidaturas y se abre el siguiente paquete con la siguiente acta. Se va haciendo la sumatoria de todos y cada uno de los resultados de cada cargo, y al finalizar la entrega del último paquete se hace el cómputo definitivo en este consejo distrital. Pero a ver, una cuestión. Ok, no se ve paquete alterado, etcétera. Pero si yo llego de un partido que estuve en tal casilla, digo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no se abre el paquete? Hay causas para la apertura de los paquetes electorales. Hay algunas que específicamente están en la ley y que serían las únicas por las cuales pudiera abrirse un paquete, e incluso la totalidad de los paquetes, siempre y cuando se ajuste a los presupuestos que establece la norma. Si no se da ninguna de las causales que establece el código, no se podría abrir ningún paquete. Y aquí pareciera un contrasentido que muchas veces se ha señalado. Si abrir todos los paquetes daría mayor transparencia, ¿por qué no los abren? Se preguntaría la ciudadanía. Porque si algo así ocurriera,
nosotros como autoridad electoral y particularmente quienes están en los consejos distritales estarían cometiendo una infracción que llevaría a anular la elección, porque están abriendo paquetes cuando no hubo una causa justificada. Y eso llevaría efectivamente a la nulidad de esa elección. Entonces, por eso muchas veces se escucha la circunstancia o el señalamiento de no quieren abrir los paquetes. Si no se dan las causas que establece la propia norma, no podría abrirse ningún paquete. Ok, eso es muy importante. Perdón, Bernardo. Mira, Fernando, también es importante señalar que en el caso que una vez que se haya hecho el cómputo distrital, antes de levantar las actas y se detecte que la diferencia entre los resultados del primer lugar y del segundo es de 1% o menos, el segundo lugar tendrá el derecho a solicitar el recuento total o parcial de boletas, de boletas, por lo que se podrán abrir la totalidad de paquetes. El famoso voto por voto, ¿no? Exactamente. Además, está la posibilidad de los medios de impugnación. En nuestro caso, todos los actos que emite la autoridad electoral son revisables tanto por los órganos el órgano jurisdiccional local como el federal, por lo que los partidos políticos todavía tienen el derecho a interponer medios de impugnación a efecto de que se revise que el cómputo distrital se hizo adecuadamente e incluso se puede hacer una apertura de paquetes y un recuento en órgano jurisdiccional. Bueno, hablemos de todos sus proyectos de promoción del voto, de cultura cívica y todas estas cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Esto del voto chilango. ¿Cómo se llama? De participación ciudadana. Presupuesto participativo, que es una consulta sobre el ejercicio. No, pero el otro de Ciudad de que ve. Ciudad que ve. Con mucho gusto, Fernando. Pues quiero comentarte de manera breve que la Constitución de la Ciudad de México garantiza el derecho de las niñas y jóvenes a observar los procesos electorales y de participación ciudadana a través de la educación cívica. Derivado de esto, nosotros en el instituto, que tenemos una tradición ya amplia para programas de formación cívica a niños y jóvenes, abrimos una plataforma digital con contenidos 3D, realidad virtual, interactivos, a efecto de que les atraiga a los niños y jóvenes y puedan ir dando seguimiento al proceso electoral. Quiero comentarte que realizamos un ejercicio en el que niñas y niños realizaron entrevistas a las candidatas y candidatos a jefe de gobierno. Y quiero decirte que todos las candidatas y candidatos aceptaron, y es un ejercicio muy interesante que se da por primera vez, al menos en México. No conocíamos un antecedente que se hubiera hecho, y me parece que es muy valioso porque las preguntas las hicieron las niñas y niños, considerando las temáticas que se consideraron más importantes, más relevantes, que los niños han detectado a través de las consultas de niños y jóvenes que se han hecho en años anteriores. Entonces, tenemos este ejercicio en la plataforma. También quiero decirte que las propuestas de las candidatas y candidatos también se ven reflejadas en la plataforma para niñas y niños. Evidentemente, se adecuó el lenguaje para facilitarle a las niñas y niños su comprensión, y se eligieron también los temas más importantes para que ellos puedan conocer cuáles son las propuestas de las candidatas y candidatos en específico a los temas que les interesan a los niños. Pues es una plataforma que se ingresa a través de www.ciudadqueve.mx, y pues invitar a tu público a que si tienen niños, www.ciudadqueve.mx. Ok, pues gracias, esto Fernando. hay que promoverlo, y es muy importante que los niños desarrollen esa cultura cívica de la democracia. ¿Y el voto chilango? Gaby. Bueno, pues el voto chilango es una estrategia que se está haciendo para recabar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, pero concretamente de las personas de la Ciudad de México. Esta pues estrategia empezó desde septiembre del año pasado, continúa en sus diferentes fases, y pues ha sido muy interesante la aceptación que ha tenido también de parte de las personas residentes en el extranjero. Nosotros ya tuvimos el cierre de la lista nominal, es de 28,000 personas, más o menos,
mexicanos. Y bueno, en relación a eso, nosotros ahora lo que estamos planeando es que las personas que ya están residiendo en el extranjero, pues ejerzan ese derecho que tienen para elegir a jefatura de gobierno. Bueno, esta campaña es muy interesante porque hacemos, la idea es hacer alusión a, por ejemplo, personajes de aquí, de que, por ejemplo, es el santo, hacer alusiones a Xochimilco, a Blue Demon, exactamente. Y eso le ha gustado muchísimo a la ciudadanía que vive en el extranjero porque todavía tenemos estas raíces muy patentes, no nada más en el sentimiento, sino también en la idea de ejercer los derechos político-electorales. Y bueno, nosotros vemos que la lista nominal está conformada por personas que mayoritariamente viven en Estados Unidos, después en Europa y bueno, así sucesivamente. En 82% más o menos. En Estados Unidos. Y después en Europa. Europa ya es un mínimo porcentaje, son 7%, y de ahí tenemos África, Asia, Oceanía, exactamente, América Latina. Pero en realidad podemos decir que Estados Unidos es el país por excelencia donde llegan más mexicanos, después es Canadá, España y Reino Unido en ese orden. En Estados Unidos la ciudad que más recibe mexicanos es California, después es Texas. Los Ángeles es la ciudad que tiene más mexicanos después de la Ciudad de México, ¿no? Exactamente, entonces ese estado realmente, ya hasta algunos se dicen chilangelinos, ¿no? Sí. De tan arraigado que está el sentimiento chilango del otro lado, y nosotros es lo que hemos estado tratando de hacer mediante no solamente giras, sino también pues constante participación con las comunidades residentes en el extranjero. Inclusive ahora para participación ciudadana se les está invitando para ejercer su opinión vía internet precisamente a las personas residentes en el extranjero. Muy bien. Decía Trump que la gente que emigra se tiene que integrar, ¿no? A la cultura americana. En el caso de California, se tiene que integrar al español, ir a la selección mexicana, saber pues las Chivas de Guadalajara, ¿no? Si no, los integran a la cultura local, ¿no? Muy bien. ¿Y alguna otra cosa de cultura cívica? Pues tenemos dentro de las otras estrategias de difusión, es la relacionada a la convocatoria a la ciudadanía en la ciudad capital para que participe. El lema con participación todo funciona, da pauta a invitar a ciudadanas y ciudadanos de esta ciudad a que vayan, ejerzan su derecho al voto el día 1 de julio en plena libertad, pero además que se sumen a este ejercicio del derecho que tienen de observar las elecciones en la Ciudad de México. Hasta el día 31 de mayo, es el día de mañana, es la fecha límite para inscribirse. Para inscribirse Entiendo que hay grupos que han promovido eso, ¿no? O sea, sí, hay cierto tipo de organizaciones que invitan a los ciudadanos a que se inscriban con ellos para ser observadores, ¿no? Que lo podrían buscar en el sitio internet. Claro, ¿no? Se puede inscribir un ciudadano de manera directa en el Instituto Electoral de la Ciudad de México para ejercer ese derecho de observador electoral. Puede ser parte también de alguna organización civil, alguna organización social, y de esa manera también hacer observación electoral en la ciudad. Es un derecho fundamental. Y el derecho a votar buscamos que sea un derecho ejercido de manera informada, a través de elementos muy importantes como son la plataforma que están de alguna manera proponiendo los partidos, las candidaturas, y que está registrado en nuestra página y que puede ser consultable por cualquier ciudadana, que es propiamente lo que está ofreciendo el candidato o candidata para el caso de ser gobierno. Otro elemento para el voto informado son los debates. En la ciudad se organizaron debates en principio para el cargo de la jefatura de gobierno. Ahí, Gaby, le voy a pedir que me ayude un poco en esto, que son realmente un poco más de 50 debates, Gaby, para que este ejercicio ciudadano sea informado. Sí, nosotros rápidamente, perdón, ya nos vamos. Va a ser uno, bueno, estamos organizando uno por cargo de elección popular. Esto es para que la ciudadanía pueda ejercer este voto informado. Tenemos los 3 de jefatura de gobierno y uno adicional también para diputados de representación proporcional, lo cual tampoco se hacía de manera normal. En estos debates, los partidos políticos y candidaturas sin partido, bueno, pues la idea es que nos den todas sus propuestas y que haya una confrontación de ideas. Pues muchísimas gracias. Pues ahí tienen, yo les diría que hay 2 cosas muy importantes. Bueno, hay 3.
una muy, muy importante y otras muy importantes. La muy importante es que tienen que votar y tienen que participar. Y no tienen que permitir que alguien les imponga un gobernante. Ustedes tienen que elegir a su gobernante. Eso me parece fundamental. Y hay otras dos muy importantes. Una, conozcan lo que proponen los candidatos, sepan qué proponen, sepan quiénes son, pero también sepan qué es el proceso, cómo es. Apropiense de ese proceso. Sepan lo que se hace, cómo se hace, cuáles son sus fases. Búsquenlo, véanlo, participen como observadores. Eso es fundamental, para que ustedes estén ciertos de que la persona que resulte electa es la persona que los ciudadanos mexicanos eligieron. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor.